Muy buenas acuaconscientes, hoy os traigo otro vídeo más y en este caso me lo habíais pedido bastante. Voy a hacer un vídeo sobre las enfermedades del Ambistoma mexicanum, las enfermedades del ajolote. Me gustaría ser bastante riguroso como siempre suelo hacer en mis vídeos, así que he leído bastante, he acabado de realmente entender según qué tipo de enfermedades, y es por eso que no he querido aventurarme a hacer un vídeo rápido, sino que quiero que sea una guía de referencia y hacerlo lo mejor posible. Así que, como sé que se va a alargar bastante porque hay muchos conceptos que hay que hablar, muchas enfermedades que hay que tratar y muchos tratamientos que hay que abordar, voy a dividir este vídeo en dos partes, y sé que estas partes van a ser largas, pero creo que también nos van a ayudar mucho a aunar en un mismo vídeo todos estos conceptos que al fin y al cabo luego vamos a intentar salvar a nuestras especies. En primer lugar, decir que es muy importante la observación de los animales. Tener ajolotes implica una observación diaria, observar cómo se mueven, observar cómo están a nivel de apetencia, observar el peso, observar los colores, es decir, no tengamos ajolotes para dejarlos en una esquina, en un acuario o en el suelo, en el patio, porque realmente tenemos que tener buena visión de estos animales, deberemos acceder a ellos de una forma fácil a nivel visual y también a nivel de si necesitamos manejarlos. Hay que decir que podría clasificar, porque si entramos en temas veterinarios complejos podríamos acabar aquí hablando años y años, así que voy a intentar hacer una guía lo más concreta, lo más específica, muy relacionada con los cuidados que tiene la gente normal, la gente no los laboratorios, sino el usuario de toda la vida, el usuario que tiene ajolotes como mascota, así que vamos a por lo menos reducir todo esto a cosas sencillas y fáciles de entender. En primer lugar, creo que es importante también entender las bases biológicas de un acuario y también las bases biológicas de cualquier ser vivo, en especial a los anfibios. Yo he visto que siempre se producen unos mismos errores. Me lo preguntan mucho en comentarios, sobre todo en los vídeos de reproducción o en los vídeos del curso de los ajolotes que tengo. Mi ajolote le pasa esto, mi ajolote le pasa esto, ¿qué hago? ¿Puedo enviarte fotos? No sé qué, no sé cuánto. Sabéis que siempre podéis tirar del mail para preguntarme cualquier cosa, lo único que pido es la máxima paciencia posible, son muchos mails, así que voy a decir las cosas que creo que se hacen mal, es decir, creo que las enfermedades vienen por esta serie de factores, y entenderlos hace que luego sea más fácil no cometer estos errores. En primer lugar, el mal manejo. Manejar a los animales excesivamente, manejar a los animales de una forma brusca, sacarlos del agua, todo este tipo de cosas lo único que hacen es que el animal se estrese, y el estrés es otro de los factores que hace que luego bajen las defensas y luego los patógenos acaben contaminando a nuestras especies. Es decir, el manejo es necesario por si tenemos un día que hacerle cualquier, cogerlo para alimentarlo, cogerlo porque necesitamos observarlo bien. Es correcto manejar a las especies. Lo que no podemos estar es un manejo fuerte, con uñas, agarrándolo de una forma muy brusca, moverlos fuertemente. O sea, tenemos que ser conscientes de que son seres vivos y que son seres vivos bastante delicados, y el manejo correcto, el manejo sin que haya tampoco una excesiva, por ejemplo, sacarlo del agua sería otro de los factores que hace que, por ejemplo, si lo sacamos del agua y se quedan las branquias sin agua, el tejido acaba muriendo. Es por eso que vamos a aprender que los animales no hay que manejarlos en exceso. Otro de los factores que creo que tenemos que centrarnos, que tenemos que entender, es que un ajolote no se mantiene llenando un acuario con agua del grifo y metiéndolo allí. Las aguas de los lagos tienen una serie de biologías, es lo que hablamos del ciclo del nitrógeno, lo hemos hablado y está muy hablado en internet, solo tenéis que poner en YouTube explicación del ciclo del nitrógeno acuarios y seguramente encontraréis 50.000 vídeos que os explican cómo crear vida en un acuario. Normalmente está muy relacionada con los peces, pero los ajolotes también necesitan de estos procesos biológicos para que el agua esté en óptimas condiciones. El mal estado del agua es
prácticamente el 60%, el 70% del problema principal que normalmente nos encontramos con las enfermedades relacionadas con los ajolotes. Un agua oxigenada, un agua con los parámetros correctos, un agua correctamente filtrada y con un filtro biológico, con una gran carga bacteriana, es la base de que el agua es el medio de vida de nuestro animal y por tanto, si el agua la tenemos correcta, es muy difícil que enfermen nuestras especies. También es cierto que la mala alimentación es otra de las causas. Al fin y al cabo, el mal manejo, el mal estado del agua y la mala alimentación forma parte de una tríada que es como muy básica, que a veces no la tenemos en cuenta y que luego evidentemente nos echamos a la mano a la cabeza del motivo de por qué si hemos estado dándole lombrices durante toda la vida al animal, por qué enferma de la barriga. Pues son cosas muy básicas que tenemos que entender, que la mala alimentación, una alimentación grasa, una alimentación siempre constante, una alimentación, o sea, siempre constante me refiero a siempre la misma, una alimentación basada en elementos que no están dentro de la dieta del animal. Todos estos factores hacen que evidentemente luego esto tenga problemas en tractos digestivos, anemias, obesidad, hemorragias internas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un agua, ok, no sirve tener un barreño con agua estancada y meter al ajolote, porque evidentemente llegará un momento en el cual esa agua esté podrida y genere bacterias y aparezcan lombrices, perdón, aparezcan larvas de animales y eso luego acabe contaminando al animal. Un mal manejo, un manejo brusco, sacarlos fuera del agua, etcétera, también hace que se estresen. La mala alimentación es otra de las bases. Al fin y al cabo, esto forma en cualquier animal que mantengamos en casa, tenemos que darle una alimentación variada y una alimentación acorde a las necesidades nutricionales del animal. Otra de las cosas es no solo la mala alimentación, sino la mala calidad del alimento. Muchas veces incluso alimentos que son muy baratos o alimentos que a lo mejor pueden venir contaminados por otra parte. Todo esto hace que evidentemente no reciban los animales todas los elementos nutricionales que necesiten y evidentemente esto también pues, puede generar las típicas anemias, palidez en las branquias, ascitis, incluso luego esto puede desencadenar incluso en algunas alergias que pueden tener los ajolotes. Otra de las causas son las malas instalaciones. Son cosas obvias, lo sé, pero hay que decirlas para entenderlo. Malas instalaciones. Acuarios pequeños, acuarios con filos cortantes, acuarios con grava que sea fácil de ingerir, elementos que se desprendan y que puedan ser ingeridos por el animal. Evidentemente, los acuarios, las instalaciones donde tengamos a nuestras especies, tienen que ser óptimas, tienen que estar bien, no tienen que producir cortes, tienen que ser absolutamente pensadas para que un animal con unas necesidades tan específicas a nivel de mantenimiento pueda realmente no tener luego problemas a la hora de ingestión de cuerpos extraños, a la hora de cortes en la piel, a la hora de no encontrar, por ejemplo, un asilo, una zona oscura, grandes iluminaciones. Todo esto al fin y al cabo desencadena tanto el mal manejo como el mal estado del agua, como la mala alimentación, como la mala calidad del alimento, como las malas instalaciones, genera un factor que se llama el estrés. Animales estresados hacen que realmente sean carne de cañón de patógenos, de muchos tipos de virus, de muchos tipos de parásitos. Por lo tanto, tenemos que luchar contra un concepto que es el estrés en los animales, ¿de acuerdo? Malas instalaciones y mal estado del agua, también cuando hablamos de estas dos cosas, estamos hablando de que los ajolotes tienen que tener unos parámetros, es decir, los ajolotes son de aguas duras, los ajolotes son de aguas frías, los ajolotes no necesitan iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos y tenéis el vídeo del curso del mantenimiento de los ajolotes para que sepáis exactamente cuáles son esos parámetros en los cuales tienen que estar estos animales y por lo tanto, si el acuario, si el agua y si las instalaciones no cumplen estas necesidades de valores de pH, de KH, de nitratos, de fosfatos, es decir, todo esto si no está en esa baremación,
evidentemente también hace que se genere estrés. Son animales que viven en un medio acuático y están condicionados con las paramétricas, con la temperatura del agua. Por lo tanto, mucho cuidado con TDS, mucho cuidado también con el cloro, con las cloraminas. Una de las causas también de enfermedades que podemos encontrar en nuestros ajolotes es la intoxicación. La intoxicación que viene dada por malas instalaciones, es decir, comprar cosas a lo mejor que en un bazar y que esas cosas que en principio no son especiales para acuario, al ser introducidas dentro del agua acaban deshaciéndose, acaban soltando productos químicos y esto luego es bastante perjudicial para los animales, porque ya sabéis que los ajolotes también tienen una respiración a través de la piel, por lo tanto todos los tóxicos acaban siendo absorbidos por el animal. Entonces vamos a centrarnos que muchos de estos valores, hay cosas que se ven muy claramente y la detección precoz y el diagnóstico precoz de esos problemas realmente hacen que la probabilidad de salir adelante, la probabilidad de que no se muera el animal es muy alta, pero si no nos damos cuenta de que realmente nuestro ajolote está mal y esperamos al final, realmente los ajolotes no tienen capacidad tampoco muy grande de reacción. Es por eso que cada día tenemos que tener el ajolote accesible a nivel visual y debemos observar comportamientos, observar la piel, hacer un repaso de las extremidades, observar las branquias, mirar si come, mirar si tienen opacidades. Una correcta y una observación diaria de nuestros animales podemos atacar rápido el problema, podemos darnos cuenta de que realmente tienen un problema y por tanto rápidamente emplear el tratamiento adecuado. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos ver? ¿Qué cosas podemos observar que rápidamente nos van a decir que nuestro ajolote está enfermo? Tampoco quiero entrar en un estado de paranoia o que no quiero que entréis en un estado constante de alerta, porque muchas de las enfermedades, si tenemos el agua bien, si tenemos las instalaciones correctas, muchas de las enfermedades no son enfermedades, sino que son procesos que a lo mejor el animal tiene que pasar, o son, es decir, mucho cuidado porque no vamos a entrar en esa fobia general de que no, le está pasando algo a nuestro animal, cuando a veces pues sí que es cierto que en momentos puntuales de la vida del animal o de las temperaturas anuales podemos ver cómo las branquias crecen más o crecen menos sin que esto tenga excesiva repercusión en la vida del animal y que ni significa que esté enfermo. Esa hipocondría excesiva que a veces veo en mucha gente cuando tiene un ajolote que a lo mejor tiene una pequeña rozadura roja en una pequeña pata, pues eso se curará y es sencillamente algo banal y que no nos va a matar al animal. Aún así, siempre es bueno observar y ver exactamente la evolución que van a tener este tipo de esa cosa que hemos observado al cabo de los días siguientes, y entonces es el momento de actuar, observar y por lo tanto tratar. Dicho esto, al igual que he dicho las cosas más o menos que yo veía que eran lo más fácilmente que nos podía hacer enfermar a los animales, ya sabéis, mal manejo, mal estado del agua, mala alimentación, mala calidad del alimento y malas instalaciones, desembocar todo esto en el estrés, vamos a hablar un poco de cuáles son las enfermedades principales. Hay que decir que tampoco, como he dicho antes, voy a entrar en profundidad de tratados de veterinaria, etcétera. Me he informado bastante y aún así voy a resumirlo lo máximo que pueda. Básicamente lo que vamos a encontrar serían lo siguiente: enfermedades dermatológicas, es decir, enfermedades de la piel, enfermedades digestivas, básicamente, y enfermedades metabólicas y respiratorias. Básicamente estas son las comunes. Evidentemente tenemos otro tipo de enfermedades, otro tipo de más complejas y más internas, etcétera. Me voy a centrar en estas porque es lo normal, son las más comunes, son las que normalmente hay más probabilidad de que enfermen por esto, que no una enfermedad degenerativa de la vitamina D3, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Cosas que hay que tener, cosas que vamos a ver. Podemos ver en primer lugar cuando degeneración branquial. Es algo muy típico. El ajolote pierde las branquias. Si están la degeneración branquial pueden ser debida por muchas cosas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, debemos mirar el caso concreto, el caso en sí mismo, y a partir de ahí
mirar cuáles son las causas que están causando esa degeneración. La degeneración branquial puede ser por el estrés, evidentemente, por la mala calidad del agua. Esto normalmente, si es estrés o es mala calidad del agua, especialmente si es mala calidad de agua, lo que vamos a ver es una especie de, como de hongo que está fruto de la suciedad, que hace que ese hongo acabe devorando el tejido, y eso también podría, si no se cura a tiempo, si no se trata a tiempo, eso luego podría realmente acabar colonizando todo el cuerpo del animal y matando al animal. ¿De acuerdo? Luego hablaremos sobre los tipos de enfermedades víricas, fúngicas, etcétera, pero para que os hagáis una idea, degeneración branquial es una de las cosas, o que el animal pierde el color de la branquia, es decir, el color de la branquia no se ve rojo, sino que se ve un tono blanquecino. Normalmente tampoco hay que asustarse mucho, es decir, si no observamos un agente externo, es decir, un hongo, unos pelillos blancos excesivos que no forman parte del tejido branquial, un parásito que está justamente en la branquia, si no detectamos esto y vemos como ha pasado un color rojo a un color blanco, muchas veces los ajolotes, el rojo es por el bombeo de la sangre. Entonces muchas veces depende qué tipo de momento esté, o depende de qué tipo de periodo esté de las aguas, esto puede ser que apague las branquias o encienda las branquias. Lo que sí tenemos que ver es que el tejido, los pelillos, estén realmente vivos, es decir, los veamos moverse, no estén como quemados, no estén como metidos hacia adentro, etcétera. Aún así, muchas veces los ajolotes, si están en convivencia con otros ajolotes, son muy atractivos, de que cuando ven las branquias de otro ajolote, van directamente a morderlas y van directamente a arrancarlas. Y en el momento de regenerarlas, no las regeneran tan frondosamente. Entonces, si tenemos un ajolote, vemos que de la noche a la mañana le falta, vemos como la branquia se hace pequeña, probablemente es que otro ajolote, si ha estado en convivencia con él, le habrá arrancado los pelillos de la branquia. Entonces, observación, vemos si realmente es un agente externo o si realmente es un agente de otro interno, ¿de acuerdo? Vemos si las temperaturas, una temperatura del agua muy caliente también hace que las branquias se hagan pequeñas. Y luego podemos, no solo esto, podemos adelantarnos. Muchas de estos síntomas están relacionados con otros síntomas. Muchas veces la degeneración de la branquia está muy relacionado con la flotación del animal. Luego hablaremos sobre estas enfermedades, pero sí que es cierto que si detectamos prontamente una de estas, luego podemos no llegar a que sean dos síntomas, porque esto evidentemente luego son como muchos síntomas que hacen que el animal acabe muriéndose. Tenemos que ser rápidos en la detección y rápidos en el tratamiento y rápidos en el diagnóstico. Otra cosa muy normal, muy normal, que solemos ver en nuestros ajolotes, es la membrana de la cola, es decir, la punta de la cola doblada. Muchas veces este tipo de hechos es muy normal, sobre todo en alevines, cuando vemos, siempre y cuando descartamos que sea un hecho de mutación, es decir, un hecho de que sea algo genético, que tenga una malformación dentro de los huesos, y que evidentemente esto haga que el crecimiento sea anómalo, pero esto lo vemos porque en las fases iniciales tiene un poco de la punta torcida, y luego más adelante vemos cómo se va cada vez más torciendo. Muchas veces, si se amputa esa cola, luego al regenerarla, suele regenerarla correctamente, pero esto ya entraríamos en otros temas más veterinarios y más de reencauzamiento. Muchas veces, y aquí volvemos a tener que la punta se doble. Normalmente las puntas de las colas de los ajolotes suelen pasar dos cosas, es lo más normal. Uno, o tres cosas más bien. Una sería un punteado rojo. Dos sería que la cola se tuerce, se dobla. O tres, que vemos como que no está bien delimitada y parece como que hay un hongo alrededor de la punta de la cola. Estas tres cosas normalmente, sobre todo el punteado rojo y que la cola se tuerce, está muy relacionado con un agua sucia, un agua con muchos patógenos, y esto hace que evidentemente proliferen una serie de bacterias que hacen que se irrite la piel, que hace que también la cola empiece a degradarse y degenerar.
sobre todo observamos este tipo de cosas. Normalmente siempre que pasan este tipo de cosas lo que hay que hacer es aislar al animal. Muchos de estos virus no son contagiosos, pero siempre es bueno que el animal esté solo para luego poderle dar primero que esté tranquilo, que no tenga estrés y luego también poderle ofrecer todas las ventajas a nivel de un tratamiento mucho más específico. Yo en este caso, sobre todo con lo que es la cola, es como una especie rara, como una sensación rara porque tienes la cola, que la ves claramente, y luego vemos como hay una membrana generando alrededor de la cola también que parece como traslúcida, que nos da esa sensación de que se está degradando la cola. Tenemos que observar esto, sobre todo por si realmente es un problema bacteriano o un problema fúngico, porque realmente puede empezar a necrosar toda la cola y realmente podría matar a nuestros animales. Con esto normalmente unas gotas de antifungicida especial para peces, siempre en una proporción bastante más baja a la recomendada para los peces, a mí me suele funcionar bastante bien. De hecho yo utilizo el Micopur de cera, que me funciona muy bien en bajas dosis, y realmente notas al momento como el hongo acaba muriendo. No pasaros porque realmente podríais matar al ajolote por toxicidad de los productos. Pero básicamente unos azul de metileno, verde de malaquita normalmente suele funcionar bastante bien. No me voy a entrar en medicamentos como el metronidazol y cosas de estas, porque muchas veces los medicamentos sí que realmente al no estar bien ajustados y al no ser para este tipo de animales, a mí me gusta más tratar con productos relacionados con los peces, salvaguardando las distancias porque es mucho más, a mí me gusta mucho más porque es mucho más, no es tan agresivo. Otra de las cosas que podemos encontrar y que se ven a simple observación, la degeneración branquial, las puntas de las colas, se ven a simple vista. O evidentemente, si no miramos el acuario en un mes, pues al cabo de un mes veremos que no tiene cola. Pero normalmente estas cosas se ven bastante rápido. Otra de las cosas es la anemia, es decir, vemos un ajolote como raquítico, vemos como las patas están totalmente cartilaginosas, huesudas, vemos como la cabeza queda solo, vemos el cuerpo muy fino y la cabeza como muy grande. Todo esto también puede ir relacionado con lo que hablábamos antes, la palidez de las branquias, etc. La anemia es producida por una mala alimentación o por una alimentación de calidad pésima. Por lo tanto, tenemos que ir con cuidado con lo que le estamos dando, cómo se lo estamos dando, una alimentación variada, una alimentación troceada. La anemia realmente puede desembocar seriamente en que el animal acabe muriendo por falta de apetencia, por falta de alimentación. En estos casos sí que es cierto que tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ir muy ajustados a lo que estamos ofreciendo de alimentación y evidentemente tenemos que tener todos los parámetros clavados para luego poder hacer un force feeding, forzar la alimentación y poder realmente que el animal vuelva a recuperar el estado. Normalmente la anemia, cuando ya está en grados muy avanzados en ajolotes, es difícil que se pueda curar. Otras de las cosas relacionadas con la mala calidad del agua son las ascitis, los edemas subcutáneos o los edemas cutáneos, y también esto hace que evidentemente tengamos que tratarlo. Manchas blancas, manchas de colores extraños, blanquecinos, lechosos, con filamentos, todas estas cosas nos están dando indicaciones que algo va mal. A priori a nivel fúngico y a nivel bacteriano, pero también podría ser un problema interno vírico y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos de mejorar la calidad del agua para que no tengamos estos problemas. Ajolotes que están flotando en la superficie. Es otra de las grandes que me lo dicen mucho. Los ajolotes flotando en la superficie pueden ser por muchas cosas. Cuando son pequeños pueden flotar por porque no tienen aprendido todavía a soltar el aire que han respirado y por lo tanto acaban subiendo hacia arriba. Es lo normal y no tiene por qué ser preocupante si son pequeños. A medida que van aprendiendo a calibrar el aire interno,
y soltar exactamente lo que necesitan para no quedarse flotando. Si descartamos esto, un ajolote flotante puede indicarnos que la temperatura del agua no es la correcta. Una temperatura alta hace que los animales pierdan las branquias y acaben flotando. Esto es así, sí o sí. Otra de las cosas que también puede ser que el animal o sea, que el animal flote, otra de las cosas es que haya ingerido un alimento con mucho oxígeno. Pueden ser algunos piensos malos, pueden ser sobre todo los típicos en stick que vienen con mucha aire, pueden ser que les hayáis dado algún tipo de alimentación demasiado cárnica o demasiado grande, y esto hace que también los gases internos de que genera esa alimentación, o los gases el aire que llevaban dentro los sticks, hagan que luego dentro de su estómago se hinchen y por lo tanto que el ajolote suba arriba. En principio, si no tienen obstrucción intestinal, solo en principio tendrían que volver otra vez abajo. Sobre todo si le damos alimento en stick, lo vamos a remojar previamente y lo dejamos que pierda el aire y que se hunda al fondo. Darle alimento stick especial para ajolotes, que son unos sticks que son mucho más densos, que no tienen tanto aire y que son de buena calidad. Tenéis en el vídeo del curso algunas recomendaciones. Y evidentemente nada de carnes extremadamente magras o extremadamente grasas, porque ni está en la dieta de los animales, ni sería lo correcto y puede realmente generar bolas, obstrucciones intestinales, gases, etcétera, etcétera, etcétera. Inapetencia. La inapetencia también es otra de las cosas que encontramos dentro de los ajolotes, y que hay veces que si sobrealimentamos a los ajolotes o si siempre le damos la misma alimentación, veremos que hay un momento en el cual nos rechazan la comida. Los ajolotes se cansan de siempre la misma comida o siempre la misma calidad de la comida. Es por eso que tenemos que ir variando la alimentación, y no solo variando la alimentación, sino también poniendo especial atención a la calidad de lo que le estamos dando. Hay un gran abanico y tenéis el vídeo de alimentación de los ajolotes para que realmente podáis ver la gran variedad de elementos nutricionales que tenemos para darle a nuestras especies. Lesiones cutáneas. Lesiones cutáneas es típico que una lesión que a veces se ve producida por algún elemento que está dentro de la pecera se ve agravado pues por otros factores externos, como decía antes, como por ejemplo la calidad del agua. Un simple corte con una piedra hace que evidentemente, si el agua está sucia, acabe infectándose rápidamente o acabe teniendo moho, o que la sencilla tiene una mucosa. Los ajolotes tienen una mucosa, si alguna vez habéis tocado algún ajolote, tiene una especie como de mucosa, de moco rodeándolo. Muchas veces este moco, aparte de que es un excelente, evita los agentes patógenos, pero muchas veces si el sobreestrés o si la temperatura es demasiado alta, genera un exceso de esa mucosidad, y eso también puede ser que ese sobreexceso, o que a su vez lo expulse todo la capa protectora de mucosa, hace que luego evidentemente puedan haber úlceras, pueden haber tonos rojizos en la piel, pueden haber incluso como una especie de sobremuda encima. Todo esto tenemos que ser conscientes que las lesiones cutáneas están muy relacionadas con los factores de instalación y con los factores de calidad del agua. Por lo tanto, vamos a observar realmente que los ajolotes tienen un color de piel correcto, homogéneo, que no tienen ni cortes, ni rojeces, ni zonas blanquecinas. Tenemos que tener en cuenta que muchas de estas lesiones cutáneas no solo tienen que ver con el tema de la piel, sino que podrían estar relacionadas con tumores, podrían estar relacionadas, pues, por ejemplo, también con las lesiones oculares, exoftalmia, o a veces los ajolotes se ponen los ojos de una forma como opaca, opalescente. Entonces, observamos también que nuestros ajolotes tengan bien ese tipo de elementos. Vamos a ver también indicaciones del comportamiento. Un ajolote excesivamente asustadizo, un ajolote que se rasca, un ajolote que está muy inquieto cuando realmente los ajolotes tienen una vida bastante tranquila, un nado anormal.
¿Sabéis? Todos estos factores debemos irlos observando, sobre todo pues, por lo que hablábamos antes, ¿no? Para detectar mudas retenidas, para ver la falta de apetencia, los colores. Otro de los grandes indicadores siempre ha sido también las heces, es decir, heces como muy poco sólidas, rollo polvo, o como muy arenosas, o de un color muy blanco. También esto nos va a dar también indicaciones de enfermedades que puedan estar relacionadas más internamente. Es por eso que tenemos que ir viendo cuáles son las causas, qué tipo de causas y corregir, sobre todo teniendo muy en cuenta los factores que hemos dicho antes, que eran los principales, los 5 factores que he aludido, y tenemos que tiene que ser lo primero que corrijamos, ¿no? Enfermedades no infecciosas, ¿de acuerdo? Están relacionadas con lo que hablábamos antes, irritación de la piel, traumatismos, ¿de acuerdo? O sencillamente tenemos un acuario muy pequeño donde el animal se está rozando, un hacinamiento total del pobre animal, que eso hace que incluso si está en interacción con otros animales puedan haber amputaciones, pueden ser que los animales se muerdan entre ellos, pueden ser que se arranquen las extremidades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, poner muchos animales dentro de un acuario pequeño, poner mucha decoración, poner mucha iluminación, poner la ingestión de cuerpos extraños hace que evidentemente acaben obstruyéndose y evidentemente también desembocando en flotaciones anormales, etcétera, etcétera, neoplasias, malformaciones, etcétera. Por lo tanto, vamos también a tener mucho cuidado con todas estas enfermedades que no son infecciosas, son puntuales y que no se contagian, pero sí que es cierto que pueden desembocar en enfermedades contagiosas. Hay veces que cuando un ajolote pierde una pata, ya sea por amputación, ya sea por cualquier cosa, muchas veces al regenerarla las puede regenerar genéticamente con alguna malformación. Podemos ver ajolotes con más de 4 o 5 dedos en las patas, podemos ver ajolotes con 4 branquias, podemos ver ajolotes con pequeños vestigios de otra pata en la misma pata que ha regenerado. Por lo tanto, esto no significa que eso le vaya a afectar notablemente en su vida diaria, pero sí que es cierto que no tenemos que asustarnos al regenerarla, al ver cómo salen 2 patas al regenerar una de las patas, ¿no? Tampoco os preocupéis si cuando se amputa la pata se queda como el hueso fuera, realmente es un poco visualmente un poco desagradable, pero luego suelen regenerar el tejido de una forma correcta y suelen sorprendente ver cómo el hueso poco a poco va llenándose de cartílago, llenándose de piel y realmente regenerando al estilo Terminator. Es bastante sorprendente si alguna vez tenéis la oportunidad de verlo. Lo que hablábamos antes, calidades, sobre todo para la piel, calidad del agua, para el tema de mantenimiento de la mucosa, para el mantenimiento de que no tengan exoftalmia. Normalmente la exoftalmia, los ojos hacia afuera excesivamente, normalmente los ajolotes tienen los ojos bastante externalizados y cuando están comiendo incluso se meten para adentro, es bastante gracioso poder verlo, pero si vemos una excesiva exoftalmia, realmente esto puede venir evidentemente por una mala calidad del agua. Al igual que la detección de los ojos saltones es bastante fácil de ver y si corregimos los factores acuáticos de los valores del agua normalmente suelen remitir, sí que es cierto que lo más difícil es ver las hemorragias internas. Si se ingiere una piedra y esa piedra es afilada y dentro de su cuerpo acaba en el tracto digestivo, acaba generando cortes, evidentemente no lo vamos a ver excesivamente hasta que sea demasiado tarde, ¿no? Observamos también el crecimiento. El crecimiento es de vital importancia. Yo normalmente suelo medir una vez al mes mínimo a mis ajolotes. Principalmente para ver si el crecimiento está correctamente adecuado a la edad que tienen. Un crecimiento lento, un crecimiento anómalo, un crecimiento estancado. Realmente esto nos puede dar un indicativo de que a lo mejor no estamos dando una alimentación correcta o a lo mejor el espacio que tiene el animal no es el correcto, ¿no? Entonces vamos a centrarnos también en el crecimiento como otro de los indicativos que es fácil de ver. Enfermedades infecciosas, ¿de acuerdo? Aquí, básicamente, y para que lo entendamos rápido, hay solo 4 realmente problemas relacionados con las infecciones.
Los parásitos, que pueden ser las larneas, que son unos parásitos que se enganchan a las branquias. Es raro que un ajolote criado en cautividad tenga larneas, pero sí que es cierto que es un parásito, es como una garrapata que se engancha, tiene así como forma de gancho, como forma de anzuelo, se engancha normalmente a las branquias. Observamos que realmente no tengan larneas. El parasitario, el origen parasitario, luego el origen bacteriano, el origen viral de virus y luego el micótico, que es el relacionado con los hongos. Esas serían las 4 bases de las infecciones, que realmente cuando es enfermedades infecciosas, tenemos que evidentemente lo primero aislar al animal para que no se contagien los demás individuos en caso de que estén en convivencia, ¿no? Enfermedades parasitarias, como hablábamos antes, los protozoos, los protozoarios, tienen que venir de fuera. Entonces, si no utilizamos aguas cogidas de estanques, si realmente los animales son criados en cautividad y si tenemos una limpieza y una higiene a la hora de ver bien lo que metemos dentro, pues no vamos a tener ni costias, ni opalinas, ni cosas de estas que realmente pueden estar internamente, o luego evidentemente los ectoparásitos de toda la vida como las larneas, que eso sí que realmente puede afectar. Lo que decía de la saprolegnia es que es una de las más comunes, es una de las enfermedades que están muy relacionadas con los ajolotes y tenemos que tener muy en cuenta que si encontramos este tipo de enfermedad tenemos que hacer un tratamiento rápido, básicamente porque si no sí que pueden llegar a morir. Siempre que veamos como unos pelillos, como un algodón en la piel o en las branquias, vamos a ser muy rápidos a la hora de tratarlo. Vamos a utilizar Micopur, o en el caso de que tenga parásitos externos, o Costapur, etcétera. Pero siempre es bueno detectarlos rápidamente, porque a veces los parásitos, tanto los parásitos se camuflan un poco en la piel, pero el algodón es fácil verlo porque realmente llama la atención. Observamos la decoloración de la piel. Si el ajolote no tiene el color adecuado, tenemos que ser un poco inteligentes y ser un poco conscientes de que a lo mejor, si el ajolote es albino, el tono de su piel va a ser blanco. Por lo tanto, vamos a fijarnos un poquito más y vamos a ver si realmente es un blanco amarillento lechoso o es un blanco realmente correcto. Es decir, observamos a partir de la previa observación del animal en un estado totalmente sano, ¿de acuerdo? Entonces nosotros sabemos bien cuando un animal tiene un tono que no le corresponde a como tendría que estar, ¿no? Animales en estado como muy tranquilos, muy serenos, ¿de acuerdo? Es correcto verlo, o sea, es correcto que el ajolote esté tranquilo, pero sí que es cierto que el ajolote, a la que tocamos un poco al ajolote, tiene que ser como que se agite y salga corriendo. Si vemos que un animal está muy adormilado, que está como que muy sedado, que no podemos cogerlo, etcétera, realmente a lo mejor esto nos puede indicar de que le está pasando algo, ¿eh? Los ajolotes pueden tener moratones, pueden tener heridas y pueden tener incluso rojeces en la piel de morderse entre ellos, ¿de acuerdo? Pero siempre y cuando miremos que eso no va a más. Pero a lo mejor puede ser que el diagnóstico al ver eso sea incorrecto, ¿de acuerdo? Cosas importantes, y esto ya es más serio, es si tiene alguna parte de su cuerpo hinchado, es decir, patas hinchadas, bultos concretos en la zona del estómago. Esto realmente sí que puede ser algo grave y realmente puede ser algún tipo de retención, algún tipo de obstrucción, algún tipo de edema, etcétera, etcétera, hemorragias internas. Aquí sí que tendríamos que llevarlo a un veterinario porque él puede determinar qué le está ocurriendo a nuestra mascota. En fin, todas estas cosas vienen y generarán un estrés en el animal. Tenemos que por lo menos tratar de paliar estos agentes que generan estrés, porque también conseguir que el ajolote se sienta cómodo, ya sea por ponerle una cueva para que realmente se relaje y esté tranquilo mientras está tratándose, sin iluminaciones intensas, sin agentes que corten dentro del acuario.
todo esto hace que luego el metabolismo sea más fácil de recuperarse, porque el estrés, tanto en los camaleones como en los ajolotes, es uno de los grandes determinantes de una rápida curación o realmente que luego no acaben curándose. También me gustaría decir que evidentemente, donde he dicho antes lo de los bultos en el estómago, claro, si acaban de comer y le acabamos de dar de comer, es normal que tenga el estómago hinchado, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que esta hinchazón luego cuando hagan las excreciones debe reducirse y debe volver a su estado natural, si no, como decía antes, pues puede tener una obstrucción intestinal o cualquier problema grave dentro del estómago, dentro de los intestinos, en la cloaca, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Cosas normales del ajolote, por lo que hablábamos antes de la hipocondría. Los ajolotes, muchos de ellos, sobre todo si tienen genéticas gold, tienen como una especie de manchas doradas en la piel. Manchas doradas que además se ven que brillan como si fueran pepitas de oro en la piel. Eso es algo normal que viene del patrón cromático que tiene el propio animal. Por lo tanto, no tenemos que asustarnos ni nada. Al igual que pasa con una especie como de pequeños quistes de grasa o pequeños granitos que los ajolotes leucísticos tienen a lo mejor en la parte central de la cola o que tienen también en los laterales de las mejillas. Todas estas cosas normalmente son totalmente naturales, al igual que las branquias cojan un tono más rojizo, un tono más blanquecino. Todo esto es completamente normal y muchas veces hay punteados que con el tiempo, a medida que el animal va envejeciendo, pues pueden aparecer a lo mejor como una especie de pequitas en la parte de la nariz, o pueden aparecer algunas manchas también sencillamente el hecho de la edad. Con los humanos también a veces nos pasa que a medida que vamos creciendo nos aparecen manchas, nos aparecen algunas verrugas, etcétera. Lo mismo pasa con estos ajolotes, o sea, realmente no tenemos que asustarnos si el ajolote pues a lo mejor ha perdido un dedo porque evidentemente lo va a volver a regenerar o si no lo regenera no le va a generar mayor problema en su día a día, ¿no? Lo que sí que tenemos que tener bastante en cuenta cuando son las manchas de color roja. El rojo no es un color que sea nativo en la genética de los ajolotes y realmente puede ser un problema bacteriano y además los problemas bacterianos que luego infectan a lo mejor la sangre sí que realmente pueden provocar muertes rápidas, ¿eh? Pero esto lo vamos a ver porque lo que vemos es la pata totalmente roja, siempre y cuando no sea que otro ajolote le ha mordido la pata, sino que es un rojo que viene de dentro y evidentemente hay que darle rápidamente un antibiótico especializado para anfibios, porque si no pueden tener bastantes problemas. Tampoco muchas veces los ojos de los ajolotes son completamente la pupila negra y esto es totalmente normal. Es decir, no significa que no, muchas veces el ajolote sí que se puede volver el ojo opaco por algún golpe o por algún cambio brusco del pH o una bajada repentina, etcétera, pero normalmente es algo raro y hay ajolotes que no tienen los ojos que se le ve bien la pupila o muchas veces los ajolotes albinos tienen las pupilas de color roja, no son síntomas que sean de poner el grito en el cielo, sino que realmente forman parte de esas particularidades de la propia variedad de ambistoma. Dicho todo esto, me gustaría también remitir a la gente a dos de mis vídeos. Uno es el de alimentación y otro es el de mantenimiento. Porque si aprendemos el buen correcto mantenimiento y la buena correcta alimentación, nos vamos a ahorrar muchos problemas a nivel de enfermedades. Espero que os haya sido útil. Cualquier duda, cualquier cosa, me lo dejáis en comentarios. Os deseo lo mejor, un saludo y hasta la próxima.